Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Graciela Rodríguez Milomens, soy la directora de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay. Tengo mucho gusto en darles la bienvenida a esta Open Lecture denominada Desinformación, Bots y Discursos de Odio en Comunicación Pública, a cargo de Matías Ponce. Esta Open Lecture está organizada por la Facultad de Ciencias Empresariales y la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas, así que sean muy bienvenidos estudiantes, profesores y alumnos y alumni de tantas carreras de estas facultades. Paso a contarles brevemente sobre nuestro expositor. Matías Ponce es director de comunicaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde donde ha impulsado la creación de la red Dialoga, que nuclea a más de 4.000 periodistas vinculados a temáticas de derechos humanos en toda América Latina y el Caribe, entre otros proyectos. Ha sido especialista internacional del Departamento de Asuntos Políticos y Construcción de la Paz de Naciones Unidas para la temática de desinformación en redes sociales en América Latina. Fue portavoz de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Naciones Unidas y durante 10 años fue asesor de comunicación de gobierno en Presidencia de la República y Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay. Coordina el grupo Activa Communication, un centro internacional de soluciones y colaboración en comunicación estratégica. Matías es doctor en comunicación política por la Universidad de Santiago de Compostela y la Erasmus Universitat de Rotterdam. Actualmente profesor internacional en la Universidad Externado de Colombia, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Mackenzie de Sao Paulo, Brasil, y la Universidad de Salamanca de España. Es autor de varios artículos académicos, capítulos uruguayos de investigaciones comparadas y publicaciones. Su último libro, junto a Omar Rincón, es Feicracia, editado en el año 2020. Muchas gracias, Matías, por esta Open Lecture en el día de hoy. Antes de darte la palabra, pido a los participantes que vayan planteando las preguntas en forma escrita en el espacio que tenemos de preguntas y respuestas para que Lara Burger, estudiante de la licenciatura de Comunicación, y yo podamos seleccionar y plantearlas al expositor. Adelante, Matías. Buenas tardes, Graciela, buenas tardes, Lara, y a todas y a todos quienes nos están acompañando el día de hoy. Es un gusto saludarles, agradezco a la Universidad Católica del Uruguay por la organización de estas interesantes charlas que hemos ido siguiendo también en otras oportunidades y por la oportunidad, además de estar de nuevo junto a mis queridos estudiantes y colegas de la Universidad Católica. Vamos a adentrarnos en el día de hoy en una temática que seguro es de interés para comunicadores, para comunicadoras, para cientistas políticos, para sociólogos, pero también para el público en general, por supuesto, para periodistas, para defensores y defensoras de derechos humanos, y es algo que he transitado en los últimos años, tanto desde mi trabajo en organizaciones internacionales, como también desde el estudio, desde la academia, cómo hemos ido siguiendo en ciertas zonas de América Latina y el Caribe este proceso de esta tríada y relación compleja que nos desafía tanto como son los procesos de desinformación, la aparición de los bots en la comunicación pública y la difusión de discurso de odio. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, pero de todas formas también me pueden seguir en Twitter para más información. La estructura de la presentación: primero quiero que nos adentremos juntos en el concepto de feicracia, que, como señalaba Graciela, es es la última publicación que realizamos junto a mi colega Omar Rincón, donde exploramos este concepto. Luego nos vamos a centrar en la temática de bots como una herramienta de incidencia en la construcción de agenda pública y qué desafíos trae eso para la comunicación pública y para quienes trabajamos en comunicación pública. Nos vamos a entrar en el concepto de trolls y de haters. Seguramente más de alguno o alguna de ustedes ha sufrido algún ataque de algún hater. Espero que no tengamos haters aquí en esta charla. Ya van a operar si es que están acá participando. Y luego cerrar con desafíos en materia regulatorio, de materia de regulación de este fenómeno, el impacto en materia de la calidad de la democracia y algunos aspectos sustanciales, por si es que tenemos algún estudiante
de Derecho, profesor de la Facultad de Derecho, respecto a la seguridad jurídica sobre este tema. Nosotros definimos junto a Omar el concepto de feicracia en el entendido que cuando nosotros estudiamos los procesos de comunicación política, siempre veíamos esta tríada entre medios de comunicación, actores políticos y la opinión pública, y cómo estos tres actores trataban de compartir recursos de poder, algunos tratando de significar la realidad, otros tratando de utilizar los medios de comunicación para poder llegar a la ciudadanía tratando de colocar su agenda en los medios de comunicación, los medios con un gran poder, etc. Y eso, así entendíamos los procesos de análisis de la comunicación política. Pero en la feicracia resulta que las estrategias de desinformación y la reproducción de discurso de odio vienen a tratar de reemplazar esta lógica de tríada, como nosotros comprendíamos la comunicación política, y se convierten en las principales herramientas en campañas electorales, en comunicación de gobierno, y eso trae aparejado, o viene de la mano, de algunos indicadores que se pueden ver fácilmente, y es el uso intensivo de redes sociales y la reproducción de discursos de odio tratando de reemplazar a uno de estos tres actores, que no es ni la ciudadanía ni los actores políticos, tratando de reemplazar a través de estrategias de desinformación y canalizando discurso de odio a los periodistas o a los medios de comunicación en general. Ese es el modelo de cómo funciona una feicracia, y nosotros en la última publicación que hicimos junto a Omar y otra serie de colegas en la región, tratamos de visibilizar cómo en distintas campañas electorales recientes, vamos a ver algunos ejemplos de Bolsonaro en Brasil, la propia lógica de comunicación del gobierno de Trump, se podía ver este fenómeno en particular. ¿Qué buscan estos fenómenos? Al mismo tiempo que nosotros publicamos Feicracia, también nuestros colegas Ernesto y Natalia en Argentina publicaron este libro, Fake News, Trolls y otros encantos, donde avanzaron en un concepto que nosotros también desarrollamos, que es el de burbujas polarizantes. Y esto es muy importante de comprender porque forma parte de cómo funcionan los algoritmos de redes sociales y cómo cambia la búsqueda de información y qué es lo que podemos nosotros llegar a obtener de información como usuarios en redes sociales, que siempre va a tratar de estar muy cercana a nuestras prenociones iniciales o a nuestros grupos de interés. Y eso hace, en definitiva, haciendo un resumen muy grande, que nosotros encontremos campañas electorales en América Latina donde terminan ganando candidatos que parecen que eran los que presentaban la mayor cantidad de discurso de odio. Es decir, votamos y apoyamos a quien más odia a los que nosotros odiamos. Esa lógica de burbujas polarizantes explica en buena medida el discurso de odio que se da contra periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, pero también las estrategias de desinformación que se dan en redes sociales. ¿Cuál es la lógica que está detrás de la construcción de las noticias falsas? Primero, tenemos que centrarnos en el interés que tienen ciertos actores políticos, y sobre todo en América Latina y el Caribe, con sistemas tan presidencialistas, ciertos actores que buscan cooptar no solamente las instituciones políticas, está bien presentándose a elecciones, pero cuando llegan a elecciones arrasando y tratando de cooptar distintos espacios de poder, donde buscan no dejar lugar a la disidencia política y a la construcción de relatos políticos alternativos. Y eso lo concretan en dos hechos muy específicos. Uno, tratar de eliminar medios opositores, y segundo, tratando de reemplazar la tarea periodística por lo que se van a llamar pseudocomunicadores o pseudoperiodistas, que son estos profesionales que están detrás de las cuentas haters en redes sociales. Es importante que comprendamos la aparición del fenómeno de los haters en comunicación política y en comunicación de espacios públicos en general, con esta lógica de cómo es que funcionan nuestros sistemas políticos, con estos sistemas presidencialistas donde se busca acaparar el poder, y por la cultura política que tenemos en muchos países de América Latina, tratando de no dejar lugar a la oposición política como tal, tratando de combatirla. Y ahí es donde viene, desde parte de las cabezas de muchas de las estrategias de desinformación, esa obsesión por el control de los datos, ¿bien? Por tratar de visualizar, perdón, cuáles son las características, los intereses, las necesidades que tenemos los electores o los ciudadanos que nos manejamos en redes sociales. ¿Y para qué queremos esos datos? Bueno, para acrecentar o el potencial de mis seguidores, o realmente mis seguidores como tal. Y ahí es donde viene este poder, ¿bien?,
que brindan los bots, que crean un relacionamiento artificial, y vamos a ver que existen distintos tipos de bots, entre espacios de comunicación política, de gobierno o electoral, y la ciudadanía. Los bots, que viene de la palabra robot, son en definitiva cuentas ficticias que actúan de forma automática con una imitación de un comportamiento humano. Pero no podemos generalizar bots de una manera así tan sencilla. En realidad existen distintos tipos de bots. Primero, existen bots que buscan o que generan estas realidades aparentes o ficticias. Primero, que es lo central, tratando de crear más seguidores o crear mayorías, ¿bien? Aparentes en redes sociales. Para quienes hayan avanzado en la carrera de comunicación, tal vez escucharon alguna vez alguna teoría vinculada a la espiral del silencio. Bueno, esa teoría de Noel Neumann, tan relevante en los estudios de opinión pública para comprender cómo funciona la construcción de agenda pública, se retoma cuando uno visualiza los bots, porque en definitiva lo que no se ganó en las urnas o lo que no se gana genuinamente con opiniones que son mayoritarias, donde tengo likes que son sinceros, que son reales, lo pueden generar los bots. Y eso trae desencadenado un montón de hechos sociales que nos afectan. Tenemos entonces los bots de seguidores, es decir, los que tratan de aumentar la cantidad de mis seguidores, sobre todo el fenómeno es mucho más fácil de estudiar, no es que no se pueda, es mucho más fácil de estudiar en Twitter, que en Facebook, que en Instagram, que en TikTok, y además el fenómeno de desinformación, lo vamos a ver al final, para todos quienes lo hemos tratado de investigar, tiene una gran interrogante que es el uso de WhatsApp, como medio para circular noticias falsas. Ese es el más difícil de investigar, es el gran desafío que tenemos en materia de comunicación política. Un ejemplo concreto de construcción de bots de seguidores, bueno, fue lo que se vio hace unos años en el medio de las campañas electorales, donde Cristina Kirchner estaba dejando el poder y Macri estaba ganando las elecciones, y donde se hizo un análisis respecto a la cantidad de usuarios falsos, es decir, bots de seguidores, para tratar de aumentar seguidores, entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner. En el caso de Cristina Kirchner, más de la mitad de sus seguidores en Twitter eran falsos, y en el caso de Macri era en torno al 35%. Vean, ¿no?, la cantidad de lo que estamos hablando. Luego existe otro tipo de bots, que son los bots de difusión, que lo que buscan en definitiva es máquinas, o sea, lo que en Twitter se le llama automatismo malicioso, que lo que busca es reproducir y retuitear, no solamente sumar seguidores a una cuenta, sino que lo que busca es compartir contenidos. Y vamos a ver después en algunos casos específicos que hemos estudiado cómo se da este fenómeno en la realidad. Un caso concreto es el de los peñabots en México. Los peñabots en México trataron de acallar, bien, reproduciendo contenido de ataque, otra vez contra periodistas, en este caso una de las tantas fue la destacada periodista Carmen Aristegui, que es víctima permanente de ataques de haters, no solamente de los peñabots, también de bots vinculados al actual gobierno. Pero el caso de los peñabots fue un caso bastante conocido en México. El tercer grupo de bots son los bots generadores de tráfico. Esos son importantes y tienen dos partes que tenemos que analizar. Los bots generadores de tráfico, por un lado, y disculpen que vaya tan rápido, pero la idea es dar una pincelada por todos en general. Tienen dos efectos. Uno puede ser un bot que puede alimentar, ¿bien?, el compartir contenido, sobre todo en mi página de Facebook, porque acá está vinculado sobre todo a páginas, no a usuarios en Twitter, sobre mi página de Facebook, pero también los bots generadores de tráfico son las clásicas herramientas que se utilizan para atacar y tirar abajo sitios web o blogs. Cuando se sobrecarga el servidor con muchas entradas, normalmente los servidores tienden a caerse, o el sitio web simplemente ante eventuales ataques se viene abajo. Y estos son los bots generadores de tráfico que, bueno, en mi experiencia como comunicador de distintas organizaciones, nos ha tocado estos ataques clásicos de generadores de tráfico, que un domingo a las 3 de la mañana, desde Rusia, aparecen un montón de usuarios que tiran abajo el sitio web. Bueno, son los clásicos bots generadores de tráfico. Otro tipo de bots son estos bots temporales, y hubo una aplicación que se utilizó bastante en Sudamérica, que ahora viene más en caída porque generó bastante revuelo. Al final de la charla vamos a hablar de los efectos reguladores, los desafíos reguladores,
que fue Spreadshout, esta aplicación que utilizó Macri en su momento, que es el fenómeno opera como uno autoriza, ¿bien?, voluntariamente. Así, ¿vieron ustedes cuando se van a descargar algo en Facebook que le dice, ¿puedo publicar en tu nombre? Bueno, este tipo de bots son bots temporales, donde lo que buscan es, durante un tiempo candente, como puede ser una campaña electoral o algún tema que esté muy prendido en la agenda pública, es reproducir, como si yo lo estuviese compartiendo, contenido en mi nombre. Y eso es muy importante para quienes estudiamos la comunicación política, porque tiene un efecto de legitimidad muy relevante. Por eso también las noticias falsas difundidas por WhatsApp son de gran interés de estudio, porque WhatsApp es la red social de mensajería donde yo, en definitiva, tengo más legitimidad de el que me está enviando mensajes, mucho más que las que puedo tener de alguien que me sigue en Facebook o en Twitter o en Instagram. Bueno, acá está el famoso ejemplo de Macri, que fue un gran escándalo en su momento y que ha seguido siendo estudiado e investigado, en este caso por la justicia. No todo es malo con los bots. Los bots, para quienes trabajamos en temáticas de comunicación, son muy relevantes en las organizaciones para las cuales trabajo, los utilizamos, los bots de respuestas. Y entonces también tiene esa otra parte, que puede ser positiva, los servicios de mensajería instantánea en nuestras páginas, que son de gran relevancia. El problema es cuando cualquiera de estos tipos de bots que yo mencioné se convierten en lo que nosotros conocemos como trolls. Y los trolls, ¿qué van a hacer, en definitiva? Son bots que utilizan automatismos maliciosos para atacar a otros usuarios en redes sociales. Y ustedes me dirán, ¿es solo atacar a otros usuarios en redes sociales? Bueno, no. Lo interesante de este fenómeno es que hay toda una construcción detrás que genera serios impactos en nuestras democracias. Primero, hay distintas investigaciones que han, sobre todo en el contexto de América Latina y el Caribe, que nos hemos introducido en conocer estos conceptos que en distintos países se les llaman bot centers, net centers, bocinas, bodegas, granjas, bocinas en Colombia, bodegas en República Dominicana, granjas en México. Tenemos distintos conceptos con los cuales podemos encontrar esta construcción de espacios de coordinación de automatismos maliciosos, esto es súper importante en las definiciones, coordinación de automatismos maliciosos para construir mayorías artificiales en redes sociales. El tema es, ok, ¿es válido construir mayorías en redes sociales? Por supuesto. Lo que no es tan válido, o que no es válido, es construir mayorías de carácter artificial. Y menos cuando estas mayorías se construyen a través del discurso de odio y tratando de eliminar periodistas, atacando a periodistas. Y acá es donde aparecen las famosas cuentas títeres, o sock puppet. ¿Qué son estas cuentas títeres tan famosas durante el gobierno de Trump y en la campaña electoral que llevó a Trump a la presidencia? Y luego en la campaña electoral última de los Estados Unidos fueron muy importantes. Y acá es donde nosotros hablábamos de estos pseudo periodistas. Estas cuentas títeres, ¿bien?, lo que buscan es, siendo parte de un bot center, es decir, de una coordinación tanto de bots como de humanos que buscan reproducir cierto contenido de manera artificial, o generando mayorías que son artificiales, buscan atacar a determinados targets específicos que puedan detener los intereses para los cuales estos bot centers o cuentas títeres fueron creados. Y las grandes víctimas de todo esto son periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, y tal vez no en el contexto uruguayo, que es un contexto de una democracia mucho más sana que otra que podemos ver en otros países del continente. Sí, obviamente, esta especie de guerra en redes sociales sale del mundo de las redes sociales, pero cerquita nomás de Uruguay, está en Brasil, lo podemos ver, en México y en distintos países de América Central, en Colombia, Venezuela, y bueno, podría seguir lamentablemente Ecuador, Perú, también algunas partes de Argentina, donde este espacio de discusión y de enfrentamiento radical en redes sociales, que es de coordinación humana, sale de la esfera de la coordinación humana y pasa a atacar directamente a las personas. ¿Cómo funcionan estos bot centers? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el modus operandi? Lo resumo en esto.
que lo vimos en algunos casos en Centroamérica. Primero se crea una cuenta madre, esa cuenta madre trata de crear de manera masiva distintos seguidores, generan un discurso político, que es una arquitectura de contenidos. Normalmente esa arquitectura de contenidos está en un relato de clivaje, es decir, dividir a la población entre blanco y negro, buenos y malos, y comienzan a generar contenido de desinformación en estos términos de clivaje, que lo que busca es reproducir cierto odio hacia una población en particular, normalmente periodistas o defensores y defensoras de determinada causa. Se logran las tendencias en redes sociales, y el problema, que de repente es la interrogante, que realmente después hay que visualizarlo con estudios de opinión pública, a veces generan mella en respecto a si las personas creen o no creen cierta información como genuina. ¿Bien? Esto es el esquema de funcionamiento de un bot center y de la difusión de noticias falsas. Lo que queda demostrado en distintos estudios que se han realizado es que las personas terminan en definitiva siendo presas de las burbujas a las cuales pertenecen, y donde entra, porque yo le doy legitimidad a las personas que pertenecen a mi burbuja, donde entra una noticia falsa, termino compartiéndola porque le di legitimidad al emisor. ¿Bien? Y entonces la información falsa comienza a crecer y comienzo a alimentar esa burbuja polarizante que me hace comprender el mundo de una u otra manera. Que, por ejemplo, la última noticia falsa que ha circulado en Uruguay en estos últimos días es la que está asociada a la muerte del exministro del Interior y cómo fue que sucedió esa muerte. Todas y todos deben haber recibido audios, videos, etcétera, que generan hipótesis, bien, en las personas, y comienza a difundirse rápidamente esa información. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, por suerte, podemos hacer muchas cosas. No todo está perdido. Podemos, primero, estudiarlos, tratar de evidenciar el impacto, y un rol que tenemos todas y todos, y sobre todo los comunicadores, es concientizar al respecto. Generar esto que hoy alguien en redes sociales en Uruguay comentaba como educación para los medios, para la ciudadanía. Cómo dar pistas de cómo diferenciar una noticia falsa que es y no es. Entonces es importante, tanto para quienes estamos en las ciencias sociales, para quienes estamos en los estudios de comunicación, estar y estudiar las conversaciones, comprender que parte del proceso de formulación de la opinión pública tiene ahora este ingrediente, que es la difusión de noticias falsas, que siempre estuvo, pero que ahora es mucho más rápido y que tiene el poder de los bot centers para diseminarlos. Una breve mención a algún estudio de caso que me ha tocado estar a cargo. No los voy a meter en la realidad de Centroamérica tan fácilmente ni en 5 minutos, pero uno de los estudios que las Naciones Unidas me encomendó fue visualizar cómo son los procesos de ataques a defensores de derechos humanos en redes sociales en países de Centroamérica. Y acá, en el contexto de una misión que trataba de combatir corrupción, impunidad en países de América Central, se comenzó, evidentemente, por parte de ciertas redes criminales, a atacar a los defensores de derechos humanos, y de paso a atacar a jueces, a fiscales, a periodistas, y tratar de instalar noticias falsas respecto a estos públicos en particular, para tratar de deslegitimar, en definitiva, lo que se estaba llevando adelante, la misión. Entonces nosotros hicimos estos estudios de caso, que están todos disponibles en internet, los pueden encontrar, después podemos compartir los enlaces. Primero, bien, cuando hablábamos de que sí se pueden investigar, bueno, nosotros identificamos una serie de haters. No los mencionamos, evidentemente, durante 3 años hemos venido siguiendo, ahora estamos haciendo el análisis de 2021, desde 2018, venimos siguiendo cómo van creciendo de manera desmedida, ¿bien? Algunos de los seguidores de los haters. ¿Bien? Eso es lo primero, identificar quiénes son los haters y cómo van creciendo sus seguidores. Otro tema central es identificar si los haters tienen un target al cual están apuntando para atacar. Bueno, tenemos que estudiar cómo está ese target y cómo vamos en tema de cantidad de seguidores entre los que son los haters y los otros, en este caso, eje de periodistas, defensores de derechos humanos, el sistema de Naciones Unidas.
Por suerte, para el caso, en este caso de Guatemala, la evolución de cantidad de seguidores es mucho más relevante en el lado bueno, en periodistas, defensores de derechos humanos, que en el lado de los haters. Pero, y de hecho el peso, si uno lo ve, es casi de 9 a 10, la cantidad de seguidores, ¿no? O sea, periodistas, defensores de derechos humanos comprometidos con el combate a la corrupción son mucho más importantes que los haters, de una manera radical, en cantidad de seguidores, pero bot centers, no así en la cantidad de tweets, donde la relación es radicalmente, inversamente proporcional, es decir, tienen mucho menos seguidores, pero producen mucho más de tweets, y tweets con discurso de odio, que buscan llenar el timeline, llenar el algoritmo de Twitter, Facebook puede ser, y esta situación, en la última medición, ahora estamos en el 2021, pero la última que hicimos fue en el 2020, ha ido increciendo, se ha ido acrecentando, es decir, cada vez los haters tienen la capacidad de producir muchos más tweets que los que son los aliados o a las víctimas de los haters. Es decir, el discurso de odio va creciendo, se va incrementando. Recuerdo además, y aprovecho la oportunidad, hubo un equipo de pasantes de la Universidad Católica que estuvo particularmente en este estudio y que hicieron un trabajo fenomenal. Bien, ¿cómo podemos analizar? ¿En qué podemos hacer? Si ya tenemos, por ejemplo, en ese estudio de caso, cierta evidencia. Bueno, les cuento lo que van a encontrar en este par de informes. Primero, podemos saber más sobre los modos en que operan los bot centers. Por ejemplo, sus horarios, los contenidos, ¿ven? Cómo comparten ciertos contenidos en similar, porque hay una coordinación humana previa para que se hable de determinado tema. Lo interesante, utilizando distintos programas, podemos hacer la reconstrucción de cuáles son las cuentas asociadas a los net centers, es decir, cómo se siguen entre sí. Visualizar cuál es la cuenta madre, siempre hay una cuenta madre, que es la que produce primero el gran contenido y las demás lo reproducen. Y tal vez lo más difícil es visualizar la geolocalización de las cuentas. Sin embargo, con algunas ayudas de detección de determinadas IP, sí se ha podido, por ejemplo, hay un estudio muy conocido de una colega, Iria Puyusa, en Ecuador, que pudo visualizar cómo en las elecciones de Argentina, las mismas que le mencionaba, de Macri y de Kirchner, de Macri, perdón, y de Scioli, se compraron paquetes enormes de bots y que estaban situados en Ecuador y que desde Ecuador venían reproduciendo. Algunos ejemplos, porque podemos nosotros visualizar el modus operandi, pero también lo interesante, como les señalaba en la metodología al inicio, es poder ver la forma que nosotros tenemos de meternos en el análisis de contenido, es decir, cómo son los ataques en particular a las víctimas, a los periodistas, defensores y defensores de derechos humanos. Bueno, acá tenemos los típicos ataques de misoginia, ataques contra el sistema de Naciones Unidas, que son socialistas, bueno, que son de todo. Acá tenemos una gráfica donde tratamos de identificar la cantidad de producción de contenido de odio sobre estos mismos temas y cómo las cuentas se van repitiendo, y son las que reproducen esos temas. Bueno, esto tal vez no es de gran relevancia, pero en definitiva nosotros también en ese estudio en particular, y que venimos repitiendo, tenemos la capacidad de visibilizar cómo tienen poquitos seguidores, y los seguidores de estas cuentas más haters, en realidad tienen muy poquitos seguidores ellos mismos, entre 1 y 50, entre 1 y 20 seguidores, entre 1 y 20, perdón, la gran mayoría, 21 a 50, la cantidad, y prácticamente ninguno más de 50 seguidores. Es decir, son cuentas que se siguen a sí mismas y que buscan reproducir ese contenido que existen directamente para tratar de reproducir ese contenido. Luego, que es de gran relevancia, a mí me ha tocado estar cerca, conocer a defensoras y defensores de derechos humanos, porque trabajo con ellos concretamente en América Central, donde se le pone nombre y apellido a estos ataques, ¿bien? Y es complicado. Y es complicado cuando esta reproducción de noticias falsas, de ataques, por ejemplo, de que, bueno,
se reproducen los clásicos ataques, ideologías de género, se busca que buscamos desestabilizar la democracia, que los organismos internacionales son injerencia extranjera, etcétera, etcétera, se dan en un contexto de sistemas mediáticos que están capturados, es decir, donde no hay gran diversidad de medios de comunicación y donde muchas veces estas noticias, ¿bien?, que son, por ejemplo, acusaciones de destabilización interna, acusaciones de que se vienen a expropiar las tierras de las personas por parte de las Naciones Unidas, difusión, como fue el caso muy famoso de Bolsonaro, de que la oposición en las elecciones estaba promoviendo que todos los niños iban a ser gays, que el partido, en este caso, que era el partido de Lula, el PT, con su candidato Haddad, y estaban promoviendo un kit gay. ¿Bien? Todas estas cuestiones que son estrategias de desinformación. Acá vemos otro ejemplo de la última campaña electoral en Brasil. En el libro tenemos 2 capítulos dedicados a Brasil, el libro Fakecracia, donde lo van a ver más en detalle, pero ejemplos sobran. Todas estas estrategias de desinformación y noticias falsas se dan en sistemas de medios que normalmente están capturados, donde no tenemos, tal vez, para quienes lo hemos estudiado, en Chile y Uruguay son 2 sistemas de medios que son la excepción y son bien distintos al resto de sistemas de medios que tenemos en América Latina y el Caribe, donde no existe, si bien en Uruguay tenemos cierto nivel de concentración de medios, no es tanto como en la concentración de medios que se da en el resto de los países de América Latina, y la intromisión del sistema político en los contenidos de los medios de comunicación es brutal. Eso es lo que nosotros llamamos los sistemas de medios liberales capturados, un marco teórico de estudios de sistemas de medios, de comunicación. Bueno, todo esto se da en sistemas de medios donde las noticias falsas que circulan en redes sociales, simplemente con un par de influencias y un par de llamadas, perfectamente pueden entrar a los medios masivos de comunicación. Y se da lo que se llama la transmediatización de las noticias falsas. Y un ejemplo claro de ello ha sido los ataques permanentes que en este caso el gobierno de Nayib Bukele ha hecho sobre periodistas, sobre la oposición. En este caso hay un medio de comunicación muy famoso en América Central. A veces en Uruguay, bueno, nos perdemos ciertas cosas que nos llegan, ¿no? Porque estamos muy en el sur, pero El Faro es una agencia de noticias muy conocida en América Central, México, ahora tiene su propia agencia en Estados Unidos, y ha sido el punto de ataque, ¿bien?, de este Bukele, que es todo un personaje para estudiarlo per se, ¿no?, el presidente tuitero. Bueno, el presidente tuitero ha elegido, ¿bien?, este camino de la fakecracia, tratar de atacar periodistas, tratar de atacar opositores, defensores y defensores de derechos humanos, a través de estrategias de desinformación. Ok, pero no termina en el tema de las redes sociales. Ese es el problema. Si fuese solamente la reproducción de discurso de odio en redes sociales, bueno, ok, es terrible, sobre todo la temática de acoso contra periodistas, pero esto avanza mucho más allá. El estudio más reciente sobre temáticas de acoso a periodistas y sobre el estado de la libertad de prensa en América Latina de UNESCO y el Centro Internacional de Periodistas, publicado ahora recientemente, señala que 3 de 4 periodistas mujeres ha sufrido acoso en redes sociales en América Latina por parte de estos grupos de haters. Y simplemente están viendo en la pantalla algunas de las personas con las que a mí me toca trabajar día a día en algunos países de América Central. Y acá estamos viendo acosos a periodistas de carne y hueso, por los que los conozco, que son seguidos, los siguen para sacarle fotos, los siguen para intimidarlos, y estas cuentas son cuentas haters, que lo que buscan es reproducir ciertos discursos de odio, de manera permanente, con el objetivo de acechar la labor periodística. Ya para ir cerrando, se nos abren un montón de desafíos frente a esta realidad, frente a esta situación. Y en el marco de una Open Lecture, esto no es una clase como tal, podríamos dividirlo en 20 clases, pero traté de ir rápido para poder sensibilizarlos con el tema. Se nos abren varios desafíos. El primero es un desafío en materia de regulación y qué pasa con este debate a nivel público. Vimos por primera vez a Facebook sentarse frente al Senado de Estados Unidos, frente a la Comisión Europea y frente al Parlamento británico,
¿Pasó algo de ahí? Sí, pasó bastante respecto a la autorregulación de las propias redes sociales. Pero nadie le ha puesto por ahora el cascabel al gato. Y si tenemos acá algún compañero o compañera de las facultades de Derecho, esta es una gran temática, porque hay un trade-off en la materia respecto a, ok, si avanzo en la regulación, estaré avanzando en actos de censura previa, que es de gran importancia y un tema muy problemático en redes sociales y en materia de libertad de expresión, o dejo todo librado al azar y que eso, que como se dice en Uruguay ahora, la libertad responsable, que sea cada uno el que se maneje bien en estos temas. Bueno, es una gran pregunta. La legislación internacional tiene que entrar en diálogo con las legislaciones internas, pero ninguna de las dos se ha avanzado. Hubo un proyecto de ley en Brasil el año pasado que buscaba regular las noticias falsas, que todos dimos la vuelta a mirar qué es lo que estaba haciendo Brasil, pero en realidad era un proyecto de ley que bueno, tenía determinados motivos políticos, era para tratar de deslegitimar una elección. Bueno, más de lo mismo, no era el objetivo tratar de plantear un debate serio sobre este tema. Otra temática es el negocio, y sé que puede haber algún fact-checker acá, no es que sea un negocio, pero sí hay todo un grupo de organizaciones que son de gran relevancia, organizaciones muchas veces en alianza entre la academia, el periodismo, organizaciones de la sociedad civil, que tratan de hacer fact-checking. Es súper importante eso, pero ¿quién regula el fact-checking y cuál es la legitimidad que tiene? Evidentemente, ok, son fact-checkers que se legitiman por los usuarios, pero bueno, es todo un debate respecto a, y lo vamos a ver al final, ciertas cosas vinculadas al deepfake, ¿bien? Y quién termina diciendo si algo es verdadero o no. ¿Bien? Otro de las preocupaciones, si aquello era las preocupaciones en torno a la regulación, hay una preocupación enorme que a todos se nos despierta para quienes trabajamos en comunicación pública y quienes por lo menos tenemos claras las ciertas variables. Okay, yo quiero que exista la prensa para que la prensa informe, comunique, exprese los distintos puntos de vista. Las redes sociales, cuando yo era un enamorado de las redes sociales, y al principio, ¿no?, de mi carrera académica, escribí algún artículo diciendo, bueno, las redes sociales, el Twitter es la nueva promesa, ¿no?, la ciudadanía digital, derechos de cuarta generación, qué bueno. Bueno, ahora deberíamos escribir uno que se llame las falsas promesas de las redes sociales, porque todas esas promesas fueron incumplidas y claramente en las distintas redes sociales, si bien hay un potencial de participación ciudadana y de democratización del debate que es enorme, también se han convertido en un campo de manipulación de la agenda pública, como lo hemos visto, e incluso en un campo donde en vez de promover las conversaciones entre distintos puntos de vista, lo que se está haciendo en realidad es promover las burbujas polarizantes y el rol del periodismo en todo eso. Y por último, hay una gran interrogante respecto a las temáticas de seguridad y en particular el deepfake, que es la construcción de realidades paralelas utilizando automatismos que nos permitan a nosotros crear ciertos productos de comunicación que parezcan reales, pero que no lo son. Y al mismo tiempo sea muy difícil comprobar que si eso es así o no es así. Y el gran problema que tenemos ahora con los deepfakes y la construcción de videos, ¿bien?, que siempre lo hemos dicho para quienes estudiamos los medios de comunicación, voy a lo más clásico, prensa, radio, televisión. Bueno, la televisión nos dio explorar prácticamente la posibilidad de explorar todos los sentidos, por ende, evidentemente, muchas veces despierta mayor legitimidad por parte de los usuarios, en los consumidores de medios. Pero ¿y cuando veo un video que parece real y no lo es? Y cuando ese video que parece real pero no lo es utilizado como una prueba contra un periodista, o utilizado como una herramienta para tirar abajo a alguien de la oposición política, cuando se utiliza como lo que se conoce el litigio malicioso, cuando esto cae en manos de estructuras criminales. Es otra de las grandes preguntas que nos quedan pendientes, sobre todo cuando se trata de llevar estos temas a buscar responsables en la justicia. Todos los días me toca a mí conversar con distintos periodistas que nos escriben planteando,
bueno, me están persiguiendo, me están acosando, me esto, me lo otro, me están inventando una causa, ¿ven? Evidentemente no puedo compartir los ejemplos, pero bueno, es algo que sucede, que en América Latina el uso de deepfake todavía no ha llegado para hacerse masivo, pero sí es una posibilidad que tienen en el corto plazo. A mí me gustaría estar en diálogo con quienes nos están siguiendo el día de hoy, sean estudiantes, profesores, y quiero invitarles, ¿bien? Primero a que conozcan los proyectos en curso, en particular en materia de investigación, que tengo a mi cargo. Uno es el monitoreo de bot centers y ataque a periodistas en el Triángulo Norte. Esto comprende Honduras, El Salvador, Guatemala. Estamos llevando adelante el cuarto año de monitoreo, hicimos 2018, 2019, 2020, ahora estamos en el 2021, y es una herramienta de relevancia para poder visualizar en las distintas rutas que se pueden seguir a la hora de tratar de visibilizar los temas, descubrir dónde están los haters y cuál es el impacto que tienen. Y los otros dos en particular que sí atañen a Uruguay y que tengo a mi cargo son el estudio World of Journalism y Journalistic World Performance, que buscan estudiar el rol de los periodistas. Estos son estudios de carácter global, donde tengo a mi cargo el capítulo Uruguay, el rol de los periodistas en la construcción de la agenda pública, pero donde también tendremos de manera transversal una lectura respecto a cómo la construcción periodística se ve afectada a partir de los ataques que reciben de los distintos haters. Hicimos una pincelada general, tratando de buscar las definiciones centrales, algún caso, en este caso, un caso vinculado a América Central, y después los desafíos que se nos hablen en materia de regulación, de discusión respecto a la calidad de la democracia e incluso en materia de seguridad. Quedo abierto para sus preguntas, comentarios. Excelente, Matías, muchas gracias. Lara, a ver si te animás a ir planteando alguna de las preguntas de los espectadores. Bueno, en primer lugar tenemos a María Elena Canto, que es una periodista de México, que te pregunta, los ataques y la estigmatización en contra de periodistas críticos al gobierno, presentes en los discursos del presidente de la República, ¿configuran un discurso de odio en contra del gremio? ¿Qué efectos tiene ese discurso en un país como México, con altos índices de violencia en contra de periodistas y defensores de derechos humanos? Bueno, el caso mexicano es paradigmático de manera sistemática. ¿Y a qué voy con esto? De manera sistemática, es que no distingue color político. Básicamente es algo, una variable de la cultura política que explica el relacionamiento que en el estudio del sistema de medios nosotros tenemos un nombre para esto. Se llama patrimonialismo mediático. ¿Qué es el patrimonialismo mediático? Cuando los actores políticos comprenden que los medios de comunicación son parte de su patrimonio, así de fácil, ¿no? Entonces buscan, así como buscan controlar, muchas veces, lamentablemente, por esquemas de corrupción, patrimonio empresarial, patrimonio económico, también buscan cooptar el patrimonio de los medios, ¿bien? Y son muy severos, ¿bien? Cuando al patrón se le sale a alguien del fondo, ¿bien? De su orden, son muy severos con el que no forma parte de su patrimonio. Y ahí entonces donde vemos tanto, pero lo podemos ver en el gobierno de Peña Nieto, como en el actual gobierno, y en especial, bueno, en las conferencias de prensa que se ha dado de parte del actual gobierno, por supuesto que existen ciertos tires y aflojes entre cómo el periodista, como el presidente ha llamado a determinados periodistas, los ha catalogado, ¿ven? Como esa prensa fifí, que en definitiva es una especie de fifí, tal vez no se entiende para, bueno, Graciela sí tal vez lo puede comprender, pero es como una forma de llamarle a cierta prensa rosa, o cierta prensa que, fresa, perdón, quise decir, cierta prensa que no es de carácter popular, que no representa los intereses populares, y que supuestamente se dedica a atacar al gobierno. Es súper fácil decir eso, es súper fácil decir, claro, la prensa se dedica a atacarme. Puede ser, en mi tesis de doctorado yo lo que hago es analizar 3 sistemas mediáticos y las relaciones de poder
entre actores del gobierno y medios de comunicación en Argentina, Chile y Uruguay. Y ahí uno puede ver que el discurso de muchos actores políticos es, sí, me atacan los medios de comunicación, pero bueno, también ustedes utilizan ciertas herramientas para atacar a los medios de comunicación. Por suerte en Uruguay esa realidad no es tan así, es una realidad más amalgamada, es un país intermedio, pero sí en el vecino país, Argentina, se da claramente estas relaciones de patrimonialismo mediático con ataques desde el sistema político hacia los medios, pero también evidentemente dada la construcción que tienen de vínculos empresariales de determinados medios de comunicación, también, por supuesto, respecto a determinados actores políticos. Pero sí, además en el contexto de México, por supuesto que es muy complicada esta reproducción de discurso de odio en el país donde más se mata periodistas, por lejos, todos los años lidera los rankings de asesinatos de periodistas en América Latina. Por ende es agravado esos ataques. Muy bien. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿las cuentas de odio están bajo de nombres de personas o bajo nombres genéricos? Creo que ya medio la habías contestado, pero... Sí, normalmente son cuentas anónimas, que son cuentas madres, que tienen una gran cantidad de seguidores, porque bueno, lo que no podemos saber, hay algún caso, en el propio Guatemala se ha avanzado al respecto, donde se ha investigado penalmente esto, y se ha dado el vínculo entre ciertas oficinas del gobierno o del Congreso que pagaban a estas cuentas madres reproductoras de discurso de odio y se le puso nombre y cara a esas cuentas haters. Pero normalmente no podemos saber quiénes son. Simplemente se sospecha. Bien. Después pregunta Georgina, ¿cuál es la tarea o rol de los periodistas reales en medio de este fenómeno? ¿Qué se puede hacer desde la academia? Bien, buena pregunta, Georgina. Los periodistas son solo reales, o sea, no existen otro tipo de periodistas. ¿Bien? Los otros son, evidentemente, personas que buscan hacer advocacy, que es una tarea importante que tenemos los comunicadores y que es muy válida en hacer advocacy, pero no para los periodistas, sino para los que trabajamos, los que no somos periodistas, los que trabajamos en comunicación organizacional o estratégica. Bien, ok, podemos hacer advocacy, pero estamos claros que estamos del otro lado del periodismo. No somos periodistas. Podemos defender determinadas ideas, tratar de generar incidencia por determinadas ideas u organización. Pero o se es periodista o uno se dedica a hacer advocacy o incidencia por determinadas ideas u organización. Los que están en el medio, que son estos que son estas cuentas de denuncia famosas. En Uruguay tenemos un ejemplo, pero es muy residual, que es el Bocón. El Bocón, bueno, además es un medio de comunicación, pero bueno, ahora más que nada se sostiene por los seguidores en redes sociales, pero sí, después, luego en América Central es fascinante, en México, encontrarse con una gente que está demente prácticamente, que evidentemente recibe cierto pago, y son las personas que más daño generan, ¿no? Que andan persiguiendo a los periodistas, sacándoles fotos, etc. Y el rol de la academia, claramente, Georgina, es investigarlo. Segundo, colocar este tema para estudiantes. Creo que tiene que ser parte de la formación de que los comunicadores estemos al tanto de cómo funcionan, porque es algo que se va a cruzar en nuestro camino, tanto si son periodistas como si son comunicadores que trabajan en materia o publicitaria o estratégica o organizacional. Y también, por supuesto, es un desafío multidisciplinario. Quienes estudian ciencias sociales también tienen que tenerlo claro, y por supuesto quienes estudian derecho, ¿no? Porque tiene todo un montón de desafíos regulatorios vinculados al derecho a la libertad de expresión. Así que el rol de la academia es investigarlo y estudiarlo. Bueno, hay otra que dice de Valeria Vila, ¿existen leyes o proyectos de leyes que ayuden a combatir la desinformación en Uruguay o en otro país? En Uruguay tuvimos un acuerdo que fue muy positivo el año pasado, impulsado por la Asociación de la Prensa Uruguaya, y que logró la anuencia de todos los partidos políticos, que fue un acuerdo que se dio a conocer el antepasado, perdón, 2019.
estos efectos de la pandemia, ¿no? Que parece hace mucho que estamos en el mismo año, el año de la pandemia, pero fue en el 2019 que se dio este acuerdo transversal entre todos los partidos políticos, la Asociación de la Prensa Uruguaya y ciertos medios de comunicación, de un pacto de no agresión y de no difusión de noticias falsas. Fue un pacto importante, un acuerdo de gran relevancia, que no se trasladó a una regulación específica de penalizar las noticias falsas. Es todo un debate cómo, si se genera responsabilidad de una persona por difundir noticias falsas. Todo lo que se viene aplicando en América Latina son los marcos jurídicos normativos que se aplican para el delito de injurias y calumnias. En Uruguay pasa exactamente lo mismo. No tenemos un proyecto de ley, ni existen proyectos exitosos en América Latina. Sí hay algunos casos en Europa, ¿bien? Sí se trató de avanzar esto en Nueva Zelanda, y son, bueno, marcos exploratorios, digamos, porque realmente hay un trade-off es cuando hay tensión entre, bueno, estoy coartando la libertad de expresión, pero al mismo tiempo estoy protegiendo los derechos de ciertas personas a recibir información real y a no ser agredidos, a no recibir estos ataques gratuitos en redes sociales, que es eso, no solo son en redes sociales, normalmente cruzan la frontera de las redes sociales en contextos de gran violencia como tenemos en nuestra región. Bien, también se pregunta, ¿qué pasa con este asunto en el mundo de las empresas? ¿Sabés si se está investigando en América Latina sobre desinformación con fines de competencia en el mercado? Sí, bueno, es una gran temática porque no solamente afecta a la comunicación política, ¿ven? Por eso es que yo a la charla la quise llamar comunicación pública, porque se da en la esfera de lo público. Esto es un desafío también para las empresas privadas, para quienes no trabajo en el ámbito de las empresas privadas, pero para quienes trabajan en comunicación organizacional, corporativa, de una organización privada, en el mercado, por supuesto que es todo un desafío cuando se diseminan noticias falsas. Me tocó tutorear alguna tesis al respecto en la universidad, bueno, que son las famosas crisis de imagen, bien, respecto asociadas a determinados productos. La más famosa de todas es la crisis de KitKat, y podemos ir mencionando distintas, que hay bastante bibliografía al respecto. Pero por supuesto que es todo un gran desafío para los comunicadores de empresas, que es enfrentarse a una difusión de noticias falsas desperdigada por parte de la competencia. Hay estudios puntuales asociados a comunicación de crisis. A quien le interese, después me ubica, porque tenemos una muy buena tesis en la universidad, no, más de una, en realidad, de algún seminario del pasado, sobre temáticas de comunicación de crisis que están asociadas a difusión de información falsa o de estrategias de desinformación. Bien, Matías. Ahora, Soledad Bauzá nos cuenta un poco de su situación y te hace unas preguntas. Y dice, un gusto escucharlo. En 2015, el Banco Mundial tuiteó, ser mujer, artista y hablar contra la violencia de género, un triple riesgo que corren algunas mujeres. Con un enlace a la noticia, una exposición llamada Una de cada tres. ¿Qué hace falta para que te indignes? Inspirada en datos estadísticos que indicaban la existencia de violencia de género sistemática. Esa frase y concepto me acompaña hace años. Soy mujer, artista y periodista, y hoy curso una maestría de comunicación digital. He tenido un perfil relativamente en las redes donde siempre hice uso de buenas prácticas, no insulto, debato con respeto, etc. Y he sufrido un intenso flujo de odio digital que ha afectado a mi vida profesional y a veces personal, por parte de usuarios de cuentas a quien no conozco. Se ha generado una transitiva entre ellos y la gente de la vida real. Sigue reflexionando cuánto influyen los ataques y prejuicios, y buscando cómo afrontarlo de modo que no me afecte o limite mi libertad de expresión. ¿Qué consejo podrías darme al respecto? Bueno, primero toda mi solidaridad para esta periodista, a quien no conozco personalmente, pero por supuesto como alguien que ha trabajado tanto tiempo en Uruguay en comunicación pública, por supuesto que conozco su caso. Y entiendo que ha sido víctima de discurso de odio en redes sociales muy duro. Y así como ella, otras comunicadoras en Uruguay sufren todas las semanas ataques permanentes y constantes.
hay algo, Soledad, que es muy grave, que es la transmediatización de los discursos de odio, que no solamente se quedan en la esfera de las redes sociales, sino que pasan a medios que llegan a otros targets de audiencia, y eso con las estrategias de desinformación sucede mucho y es de una gravedad enorme, y generan mucho daño, son muy dañinas. Y después el trabajo siempre es, si hay abogados, la carga de la prueba se invierte, ¿bien? Y cae sobre la víctima, es la víctima la que tiene que salir a decir que esto es mentira, y es mucho más difícil, siempre hay un margen residual, como lo planteaba Soledad, que queda ahí de duda, ¿no? La duda. Un recurso de poder muy, muy relevante en comunicación política, en estrategias maliciosas de comunicación política. Mi solidaridad, consejos, bueno, Soledad, creo que a mí que me toca trabajar tal vez en contextos un poco más, y no es por hacer menor el daño que uno puede recibir en Uruguay, que puede ser mucho, puede ser muy grave, ¿no? O sea, nosotros muchas veces, por esto de creernos que somos la democracia perfecta, mi amigo Omar Rincón siempre dice, bueno, saludos al parque temático de la democracia. Bueno, sí, puede que seamos algo así, porque ciertos indicadores así lo demuestran, pero de manera solapada tenemos ciertas actitudes de una especial misoginia, y que son muy fuertes y se ven en la agenda de los medios de comunicación y por supuesto en las redes sociales. Trabajando en la defensa de periodistas en el campo, en un proyecto que tenemos en América Central, donde ayudamos a periodistas, sobre todo de Guatemala, que están en situaciones críticas, de persecución y de acoso en redes sociales. Hay todas unas estrategias de reinvención de la marca personal en redes sociales, y a veces, bueno, toca resignarse y renunciar, lamentablemente, a la exposición en redes sociales. Pero no hay un camino único. En mi caso, por ejemplo, trabajando en cierta misión internacional que me generó cierta exposición, y viré mucho mi interés de la comunicación política de Estado siempre a estas temáticas por, en parte, ser víctima. Bueno, uno opta prácticamente por desaparecer de las redes sociales y volver a como vivíamos en los 90 prácticamente, de no tener otro contacto más que sea por otras vías, que para quienes sinceramente tenemos tal vez otras responsabilidades en nuestros hombros, bueno, es un sacrificio que la verdad que uno después se acostumbra, es un proceso de simplemente desenchufarse de las redes sociales y seguir con tu vida normal, ¿no? Hay gente que cree que uno se murió, pero no, sigo acá vivo y coleando, simplemente no tengo esa oportunidad como otros de exponerme, porque sé que hay un ejército atrás que puede venir a generar discurso de odio, etc. Pero sí, es súper duro y es súper difícil. Sí, es muy difícil, sobre todo por el contexto del mundo en el que vivimos, ¿no? Que genera esa presión también. Lo mencionaba al principio, porque es parte del marco conceptual que inspira todas estas investigaciones. El ego surfing es tremendo en la construcción de las marcas personales en redes sociales. Hay gente que se dedica a eso. Y entonces, claro, puede afectar evidentemente la tarea de un comunicador. La legitimidad que requiere tal vez para hacer su trabajo están en redes sociales. En mi caso, por suerte, no lo requiero. Pero bueno, tal vez en el caso de Soledad es así, por supuesto que tiene consecuencias muy graves, y Uruguay debería plantearse de manera seria este tema. Bueno, muy bien. Y vamos con la última pregunta, que dice, ¿cómo has visto las estrategias de desinformación y odio en épocas de pandemia? ¿Hay algún asunto particularmente peligroso o que debamos atender particularmente? Sí, ahora estamos junto a Omar escribiendo nuestro nuevo libro, que se llama No es la comunicación. ¿Bien? Y buscamos ese tono provocativo porque lo que hacemos es analizar las distintas estrategias de comunicación de gobierno respecto al COVID-19 y la comunicación de crisis que se dio en distintos gobiernos. Y ahí las noticias falsas, las estrategias de desinformación hicieron un daño brutal. Las estrategias de desinformación matan personas. El poder que tienen las personas contrarias
y ojo, no es por atacar, pero bueno, las personas que difundieron en su momento el hecho de, incluso presidentes, ¿no? El hecho de que, bueno, el COVID se podía curar tomando un poquito de aguajane, como le decimos en Uruguay, o cloro, como se dice en el resto del mundo. Bueno, evidentemente murió gente por eso. Entonces, claramente que la pandemia y la desinfodemia, este concepto que patentó UNESCO el año pasado y que, bueno, desde distintos foros hemos levantado, es una pandemia de desinformación que nos hace mucho daño, nos desorienta y trae aparejado esto también, insisto, el tratar de manera sistemática de atacar específicamente a periodistas que son, al final del día, el último recurso que tenemos para chequear si algo es falso o es verdadero. Y no quedarnos con la duda, que nos puede hacer mucho daño, que hace mucho daño estas estrategias de desinformación, y que lo vemos todos los días, muchas veces tal vez tapados por el humor, de compartir un audio, tapados por el morbo. Hay mucho de infotainment acá, es súper interesante para analizar con mucho más tiempo. Pero sí, por algo lo comparte la gente, por algo se vuelve viral, es parte de nuestro interés en esta industria mediática, la cual incluye también las redes sociales, pero que genera unas externalidades que son súper negativas, y que luego se expresan en las elecciones, en los resultados electorales. Bueno, Matías, bueno, te agradecemos un montón este rato que compartiste con nosotros. Hay otras preguntas que, bueno, tratamos de hacer una pregunta por cada uno de los participantes que participaron en el chat. Cualquier cosa, si quedan algunas preguntas, te las vamos a pasar para que tú las tengas y tal vez te puedas comunicar con alguno de los participantes de hoy. Con mucho gusto. Bueno, a los espectadores les agradecemos también mucho que hayan compartido con nosotros esta Open Lecture, y bueno, esperemos poder reencontrarnos pronto. Lara, muchas gracias por tu apoyo. Me encanta que los estudiantes de comunicación vayan compartiendo con nosotros estos espacios, y bueno, estamos prontos para vernos en la próxima oportunidad. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.